En el corazón de la Florencia del siglo XIII, una ciudad dividida por la riqueza y los conflictos, 7 hombres buscaban una vida más allá del mundo material. Eran comerciantes, exitosos y respetados, pero sus corazones anhelaban algo más grande, el servicio a Dios. Estos hombres, Bonfilius, Alexis, Alessio, Falconieri, Amadeus, Benedict, Hug, Manetus y Sostene, eran devotos de la Santísima Virgen María. Inspirados por la gracia divina, dejaron atrás sus vidas de comerciantes para dedicarse a la oración y al servicio. En busca de soledad, se retiraron a Monte Senario en 1233. Allí abrazaron una vida de penitencia, oración y pobreza, dedicándose a la Virgen María bajo el título de Siervos de María, más tarde conocido como la Orden de los Siervos. Entre ellos estaba Alessio Falconieri. Humilde y devoto, eligió nunca ser ordenado sacerdote, considerándose indigno de tal honor. En cambio, sirvió a sus hermanos con humildad, centrándose en una vida de sacrificio y servicio silenciosos. La Orden de los Siervos creció y se extendió por toda Italia y más allá. Su misión era imitar la compasión de María al pie de la cruz, dedicándose a obras de misericordia y a la predicación. San Alessio vivió más de 100 años y fue testigo del reconocimiento de la Orden de los Siervos por parte de la Iglesia. El 17 de febrero de 1310, pasó a la gloria eterna en la fiesta de los 7 santos fundadores, canonizados en 1888. Estos 7 hombres siguen siendo un ejemplo de fe, humildad y devoción. Su legado sigue vivo en la Orden de los Siervos, un testimonio del poder de entregarlo todo por amor a Cristo y a su Santísima Madre. En los tranquilos salones de un monasterio dominico, donde la oración y el arte se entrelazaban, el pincel de un hombre aportó luz divina al lienzo. Su nombre era Fra Giovanni da Fiesole, pero el mundo lo conocería más tarde como Beato Angelico. Nacido alrededor del año 1395 en las colinas de la Toscana, Guido di Pietro mostró un temprano don para la pintura. Pero su talento no estaba dirigido a la fama mundana. En cambio, buscaba una vocación más alta. Alrededor de 1418. Ingresó en la Orden de los Dominicos en el convento de San Domenico en Fiesole, tomando el nombre de Fra Giovanni. Para Fra Giovanni, el arte no era simplemente un oficio, era un deber sagrado. Creía que para pintar a Cristo, uno primero debe vivir a Cristo. Su vida estaba dedicada a la oración, la humildad y la contemplación, virtudes que irradiaban a través de su arte. Sus obras, ricas en color luminoso y belleza celestial, eran más que pinturas. Eran oraciones en pigmento. Teología en pinceladas. Desde los frescos de San Marco en Florencia hasta los retablos del Vaticano, el arte de Beato Angelico fue un puente entre el cielo y la tierra. Una de sus obras maestras más famosas, La Anunciación, captura el momento de la revelación divina. Observe cómo la luz se filtra a través de la escena, cómo la expresión de la Virgen es de serena aceptación. Cada detalle susurra de un misterio divino. Su arte y su piedad llamaron la atención del Papa Nicolás V, quien lo invitó a Roma. Allí, adornó las cámaras papales con escenas bíblicas y su obra estaba imbuida de la misma reverencia que su vida. Aunque le ofrecieron altos cargos, Fra Giovanni permaneció humilde y rechazó los honores mundanos. Su única aspiración era servir a través de su arte. En 1455, pasó al descanso eterno. Pero su legado perdura, no solo en museos y capillas, sino en los corazones de quienes, siglos después, todavía se sienten elevados al cielo por su visión. En 1982, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente la santidad de Fra Giovanni, beatificándolo como Beato Angelico. Hoy, sigue siendo el patrón de los artistas, un recordatorio de que la belleza es un camino hacia lo divino. Que su obra siga inspirándonos a buscar la belleza, la verdad y la presencia de lo divino en todo lo que creamos. Beato Angelico, ruega por nosotros. En los anales de la historia cristiana,
hay muchos santos cuyas vidas brillan como faros de fe, humildad y devoción. Entre ellos se encuentra San Conrado Confalonieri, un noble que abandonó la riqueza y los privilegios para abrazar la vida de un humilde ermitaño franciscano, nacido en Calendasco, Italia, en 1290. Conrado era un joven noble que vivió una vida de lujo y comodidad. Estaba casado y disfrutaba de los privilegios de su estatus aristocrático. Sin embargo, un solo evento cambiaría el curso de su vida para siempre. Un día, mientras cazaba, Conrado ordenó a sus asistentes que prendieran fuego a la maleza seca para ahuyentar a los animales escondidos. Sin embargo, las llamas se extendieron sin control, consumiendo campos y bosques. Cuando las autoridades investigaron la devastación, un hombre inocente fue acusado y condenado a muerte. Abrumado por el remordimiento, Conrado dio un paso adelante y admitió su culpa, salvando al hombre inocente. Como penitencia, él y su esposa vendieron todas sus posesiones y se dedicaron a una vida de oración y servicio. Conrado dejó su hogar y viajó a Noto, Sicilia, donde abrazó una vida de soledad y contemplación como ermitaño de la Tercera Orden Franciscana. Vivía en una cueva, dedicando sus días a la oración, la penitencia y la ayuda a los necesitados. La gente comenzó a reconocer su santidad y muchos buscaron su guía y oraciones. Durante sus años de soledad, se decía que Conrado había realizado muchos milagros. Curó a los enfermos, multiplicó la comida para los hambrientos y vivió de lo poco que la naturaleza le proporcionaba. Su profunda unión con Dios le concedió el don de la profecía y la sabiduría espiritual. Después de años de vida santa, San Conrado Confalonieri falleció el 19 de febrero de 1351. Su reputación de santidad siguió creciendo y fue canonizado por el Papa León X en 1515. Hoy en día, se lo recuerda como el santo patrón de los ermitaños y de quienes buscan el arrepentimiento. Su vida es un testimonio del poder de la transformación, la humildad y la fe en Dios, que, como San Conrado, busquemos el camino de la santidad, abrazando la misericordia de Dios y compartiendo su amor con el mundo. Gracias por ver este video. Suscríbete a Leyendas de Santos para recibir más historias de fe e inspiración. En el corazón de Sicilia, en la ciudad de Catania, vivió un hombre cuya santidad y fe dejaron una huella duradera en la historia. Esta es la historia de San León de Catania, el obispo hacedor de milagros. Nacido a principios del siglo VIII, León era un niño devoto y piadoso, dedicado a las enseñanzas de Cristo. Pasó sus primeros años estudiando las Escrituras y creciendo en la fe, preparándose para una vida de servicio a Dios. Su sabiduría y virtud rápidamente le valieron un lugar entre el clero. Con el tiempo, León fue elegido obispo de Catania. Era conocido por su profunda fe, humildad y generosidad. Pero lo que realmente lo distinguió fueron los milagros que se le atribuyeron y su lucha inquebrantable contra la herejía. Una de las historias más famosas sobre San León es su encuentro con un hechicero llamado Heliodoro. Este hombre extravió a muchas personas con sus artes oscuras. Pero León, armado con el poder de Dios, se enfrentó a él. Se dice que León se enfrentó a Heliodoro y, mediante una ferviente oración, lo derribó, demostrando así la supremacía de la fe sobre el engaño. La bondad de San León se extendió a todos, cuidaba de los enfermos, los pobres y los que sufrían. Se le atribuyeron muchas curaciones milagrosas, fortaleciendo la fe de quienes lo rodeaban. Después de una vida dedicada a Cristo, San León falleció alrededor del año 785. Pero su legado perduró. Hasta el día de hoy, es venerado como santo patrono de Catania, protector contra el mal y faro de fe inquebrantable. San León de Catania sigue siendo un símbolo de coraje, fe y caridad. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la magia ni en el engaño, sino en la confianza inquebrantable en Dios. Si la vida de San León te inspiró, comparte su historia y deja que su fe siga brillando en nuestros corazones. Gracias por ver el video. En los anales de la historia de la Iglesia,
Pocos nombres brillan con tanta fuerza en el ámbito de la Reforma como San Pedro Damián, un hombre de fe inquebrantable, dedicación feroz y profunda sabiduría. Obispo de Ostia, cardenal y doctor de la Iglesia, San Pedro Damián vivió una vida de extrema piedad y abnegación, dedicándose a la purificación de la Iglesia y a la renovación de la vida monástica. Nacido en 1007 en Rávena, Italia, Pedro creció en un mundo plagado de corrupción y agitación. Huérfano a temprana edad, fue acogido por su hermano mayor, quien lo trató con dureza. Sin embargo, su otro hermano, Damián, reconoció la brillantez de Pedro y lo envió a estudiar a Faenza y Parma. Por gratitud, Pedro adoptó el nombre de Damián como parte del suyo, anhelando una vida de disciplina espiritual más profunda. Pedro Damián renunció al mundo y se unió a la orden camaldulense, una rama más estricta de los benedictinos. En la soledad del monasterio, abrazó una austeridad extrema, ayuno, mortificación y una incansable devoción a la oración y al estudio. El siglo XI fue una época de grave decadencia moral dentro de la Iglesia. La simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos, estaba muy extendida y el celibato clerical era ampliamente ignorado. San Pedro Damián no podía permanecer en silencio. A través de sus ardientes escritos y cartas, reprendió ferozmente la corrupción, instando a los sacerdotes y obispos a llevar vidas de santidad e integridad. Reconociendo su celo y sabiduría, el Papa Esteban IX lo nombró obispo de Ostia y cardenal. Aunque reacio, Pedro obedeció por deber. Trabajó incansablemente para implementar reformas, defendiendo el papado, fortaleciendo la disciplina monástica y guiando a la Iglesia en tiempos turbulentos. A pesar de su alta posición, anhelaba la soledad de la vida monástica y a menudo pedía permiso para regresar. En 1072, San Pedro Damián falleció mientras regresaba de una misión de paz. Su legado perduró y en 1828 el Papa León XII lo declaró doctor de la Iglesia, reconociendo su brillantez teológica y su espíritu reformador. Hoy, San Pedro Damián es recordado como un modelo de santidad, un reformador intrépido y una luz guía para quienes buscan vivir una vida de verdadera devoción. Sus escritos continúan inspirando tanto al clero como a los laicos, recordándonos la necesidad de fidelidad, humildad y compromiso inquebrantable con Cristo. Haz que pasemos fielmente por este mundo fugaz, para que podamos alcanzar los gozos eternos del cielo. San Pedro Damián, ruega por nosotros. En el corazón de la Italia del siglo VI, en la vibrante ciudad de Rávena, un hombre dejó un legado duradero de fe, arte y devoción. Esta es la historia de San Maximiano, el reverendo obispo de Rávena. Nacido alrededor del año 499, Maximiano era un hombre humilde de fe, probablemente de Istria, la península de la actual Croacia. Sus primeros años siguen siendo en gran parte desconocidos, pero su devoción a la Iglesia lo llevó a convertirse en diácono y más tarde en sacerdote. En el año 546, el emperador Justiniano lo nombró obispo de Rávena, un puesto de gran influencia en la Iglesia occidental. Aunque inicialmente era impopular entre el clero y los laicos, Maximiano pronto demostraría su dedicación a través de su fe inquebrantable y su liderazgo. Maximiano supervisó uno de los periodos artísticos y arquitectónicos más importantes de la historia de Rávena. Bajo su dirección se terminó la magnífica Basílica de San Vital, una obra maestra del arte bizantino. Llena de impresionantes mosaicos que aún hoy cautivan a los visitantes, una de sus contribuciones más famosas fue la dedicación de la Basílica de San Apolinar en clase, adornada con impresionantes mosaicos que representan la transfiguración de Cristo y la imagen de San Apolinar, el primer obispo de Rávena. El nombre de Maximiano está grabado para siempre en la historia, literalmente, en uno de los mosaicos más famosos de Rávena. En el gran ábside de San Vital, se encuentra junto al emperador Justiniano y su corte, sosteniendo una cruz adornada con joyas, un símbolo de su papel como líder espiritual y guardián de la fe. Este mosaico no solo inmortaliza a Maximiano,
sino que también resalta los estrechos vínculos entre la Iglesia y el Imperio bizantino durante su época. Maximiano fue obispo de Rávena hasta su muerte en el año 556. Su liderazgo fortaleció a la Iglesia y su compromiso con la fe y el arte sigue inspirando a generaciones. Recordándonos el poder de la fe y la belleza de la inspiración divina. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a Leyendas de Santos y explorar más historias de los santos que dieron forma a la historia.